Gracias por estar con nosotros. A los hermanos y hermanas que nos van a ver por nuestras redes sociales, muy buenas tardes, que Dios les bendiga y que en verdad esta predicación llegue al corazón de usted, amigo y amiga que nos va a ver en cualquier parte de nuestro mundo, pero especialmente a ti, iglesia. Dios quiere hablarte a ti esta tarde, Dios quiere hablarme a mí, y para eso hemos titulado este sermón: corre, hermano, corre. Mire qué interesante. Corre, hermano, corre. Pastor, ¿de qué voy a correr? Usted se puede preguntar, ¿por qué corremos, hermanos? Por muchas circunstancias en el mundo corremos. Corremos a vivir experiencias anticipadas. Cuando es niño uno quiere correr a la edad adulta. Cuando es adulto quiere correr a la ancianidad. Hermano, no corras cuando no sea necesario correr. Pero en esta ocasión yo sí te voy a invitar a que todos corramos. ¿A qué, pastor, vamos a correr? A buscar esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora veamos circunstancias por las cuales corremos. ¿Quién al ver una culebra no corre? ¿Quién al tener un problema o ver una amenaza no corre? ¿Quién no corre cuando ve una inundación? ¿Quién no corre cuando siente un terremoto? Hermanos, la gente anda, corre, pero no corre de lo que en verdad hay que huir. Para eso es importante, amado, para eso es importante, amada, que tú vayas a la palabra, porque también la palabra nos invita a correr. Escúchelo, la palabra nos invita a correr. Por eso hemos titulado este sermón: corre, hermano, corre. Ve, hermanos, por favor, vamos rapidito a la Biblia y vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10, versículos del 14 al 22. Cuando usted haya encontrado esta cita bíblica con su capítulo, con su número de capítulo y sus versículos, le voy a invitar a que se ponga de pie para darle lectura a la Escritura con la reverencia que solo Dios merece. Así es que, hermanos, vamos a darle lectura a la Escritura, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios todos. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Oramos al Señor. Amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias, porque tu palabra, Señor, quiere que la atesoremos en nuestro corazón. Señor, y el primero que necesita atesorar tu palabra soy yo. Dame libertad en Cristo Jesús para predicarla, pero también para practicarla. Padre eterno, Padre bueno, bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que estén acá, como los que nos van a ver, Señor, por medio de nuestro canal de YouTube. Eres nuestro Dios, te alabamos, te glorificamos, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Puede sentarse, amado y amada. Mire qué lindo, hermanos. Mire qué lindo es el Señor y cómo utiliza mi Dios, nuestro Dios, la palabra. Dice el 14
Por tanto, amados míos, huid. Escuche bien. El primer llamamiento de Dios es que huyamos de la idolatría. Huyamos de la idolatría. Luego dice, como a sensatos os hablo. Hermanos, este llamamiento no es para insensatos, sino para sensatos, especialmente para creyentes. Para creyentes. Por eso dice la misma palabra, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. El mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios nos dice a nosotros que juzguemos lo que está escrito, hermanos. Esto es verdad, esto es absoluta verdad. ¿Cómo es más prosperado uno? ¿Siendo sensato o siendo insensato? Lógicamente, hermanos, el insensato ya tiene su recompensa, al igual que el sensato y el prudente. Así, hermanos, la palabra del Señor dice, y esta es una buena interrogante, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es una pregunta, hermano, y es una pregunta totalmente afirmativa. Es una pregunta totalmente afirmativa, porque la sangre de Cristo es la copa que nosotros tomamos y el pan que partimos es el cuerpo de Cristo que nosotros conmemoramos su muerte y su pronta venida. Pero la palabra del Señor nos sigue cuestionando y dice la misma palabra, dice el 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira qué interesante. ¿Qué dice aquí? Que la iglesia es una, que la esposa del Cordero es una y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Además, dice la misma palabra, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Por supuesto que lo son. Si sos idólatra, no puedes ser un gran creyente, mentira, porque adoras a Dios y sus cosas eternas o adoras las cosas dedicadas a los ídolos. Por eso es que esta tarde vamos a aprender a correr de las cosas que Dios hoy nos va a enseñar. Y la primera cosa que Dios nos quiere enseñar a que aprendamos a correr de la idolatría. Hermanos, ¿cuántos idolatramos cosas? ¿Cuántos idolatramos objetos? La iglesia cristiana hoy se ha dado la tarea de criticar a la Iglesia Católica Universal, que sus ídolos, que sus imágenes, que sus procesiones, pero hemos caído en lo que nosotros mismos criticamos. Nosotros probablemente no adoramos imágenes, pero preferimos el televisor que la casa del Señor. Preferimos a nuestras familias que a nuestro Dios. Cuando tú y yo no priorizamos al Señor, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos siguiendo tras nuestros propios ídolos. Por eso la palabra del Señor dice entonces, el 20, dice, antes, el 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo de lo que sacrifica a los ídolos. Los ídolos por sí no son nada, hermanos. Si no obtienen idolatría, no pueden ser ídolos. La acción de idolatrarlos es que a ellos, entre comillas, los hace ser algo, pero no son nada. Nada de lo que tú puedas idolatrar, si no es conforme a la voluntad del Señor, hermanos, no es nada. Por eso es importante que nosotros aprendamos a correr de la, fíjense bien, vamos a comenzar a correr de la ira de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando nosotros idolatramos las cosas del mundo, peligroso caemos en la ira del Señor. Peligroso caemos en las manos de Dios.
Peligroso, hermanos, que usted, en vez de ir en pos del Dios de Israel, el Dios del universo, el Dios eterno, el Dios supremo, el Rey de reyes y señores, nosotros vamos tras ídolos creados por manos de hombre. Por eso es que tenemos que correr de la ira de Dios. ¿Y qué significa eso? No irnos a la idolatría. Vea, hermanos, lo que dice, por favor, Mateo 3:7. Veamos qué dice el libro de Mateo 3:7 para que nosotros podamos entender por qué tenemos que correr de la ira del Señor. Interesante, cuando la palabra del Señor, hermanos, usted y yo la escudriñamos y encontramos la verdad, para que esa verdad, hermanos, la practiquemos y la defendamos. Amén. 3:7. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mira qué interesante. Juan el Bautista les dice a los saduceos, Juan les dice a los fariseos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchas iglesias están cayendo en la idolatría. Nos estamos comportando como saduceos o como fariseos. Nos estamos comportando así. Por eso es importante, hermanos, que nosotros digamos no a la idolatría, y así estaremos escapando a la ira de Dios. Estaremos corriendo de la ira de Dios. Pero también, hermanos, no solamente de la ira de Dios hay que correr, también hay que correr de la prostitución. Escúchelo bien. Hay que correr de la prostitución, porque muchas iglesias están prostituidas. Pastor, se oye dura la palabra, pero te vas a dar cuenta que está escrito, hermano. Está escrito que muchas iglesias están prostituidas. En vez de ser incidencia al mundo, han permitido que el mundo ingrese a las iglesias. Ya que lo decía en ocasiones pasadas. ¿Tú crees que es bíblico que la gente se ponga a gritar, se ponga a saltar, se pongan más endemoniados que espirituales? Eso no es bíblico, iglesia, pero eso le gusta a la gente le gusta la emoción, a la gente le gusta la sensación, pero nunca le gusta la exhortación. No le gusta la exhortación, porque dicen: me está regañando, se está metiendo conmigo, a él que le importa cómo yo vivo. No, hermanos, a los pastores no nos importa cómo tú vivas, pero a Dios sí le importa, porque tú y yo, dice la Biblia, que somos luz en medio de las tinieblas. ¿Quiénes dicen amén? Por eso, amados, tenemos que también correr o huir de la prostitución. Mira que dice 1 Corintios 6:18. Aquí donde estamos, pero busca el 6:18, hermanos. Mira, es interesante, porque la palabra del Señor nos dice: huir de la fornicación. ¿No tiene, iglesia? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Te das cuenta, iglesia? Que el Señor nos manda a los cristianos verdaderos a huir de la fornicación, a huir del adulterio. ¿Y eso cómo se llama, pastor? Prostitución. Estamos prostituyendo las iglesias, estamos prostituyendo los púlpitos, estamos haciendo las cosas que desagradan a Dios. Y cuidado, iglesia, porque entonces vamos a caer en la ira del Señor. Por eso, amados, el nombre del sermón: corre, hermano, corre. Tenemos que saber, iglesia, que no solamente tenemos que correr de la ira de Dios, de la prostitución, también, ya te lo decía, tenemos que correr de la idolatría, hermanos. De la idolatría, porque 1 Corintios 10:14 nos dice claramente. ¿Qué nos dice? Por tanto, amados míos,
huir de la idolatría, huir de la idolatría. Pero miren lo que dice también, hermanos, 1 Tesalonicenses 1:9. Vamos más adelantito, iglesia. 1 Tesalonicenses 1:9. La palabra del Señor es maravillosa, hermanos, pero lo difícil es su cumplimiento. Pero para eso se predica, para que se atesore en tu corazón y se atesore en el mío. Lo tenemos, iglesia, 1:9. Dice la palabra del Señor: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué significa esto? Que muchos darán testimonio de tu conversión. Muchos darán testimonio de tu propio testimonio. Porque aquí no es lo que yo digo que soy, no. Es lo que la gente dice que somos, iglesia. O somos creyentes o somos incrédulos, iglesia. ¿Por qué, pastor, lo dice? La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Amados y amadas, tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría, porque mire lo que dice Juan, 1 Juan 5:21. Vamos más adelante todavía y vamos a leer 1 Juan 5:21. Se va a dar cuenta, hermanos, que es maravillosa la palabra, es preciosa. Cuando el Señor quiere hablar contigo y conmigo, lo hace de una manera maravillosa. Dice el 5:21: hijitos, guardaos de qué, guardaos de qué, de los ídolos. Hermanos, te lo he repetido en reiteradas ocasiones. Tenemos hasta televisores como ídolos, tenemos hasta casas como ídolos, tenemos hasta carros como ídolos. No, hermanos, dejen esas cosas, para Dios son basura. Por eso, hermanos, te invito, iglesia amada, a ti también, amado, que nos estás viendo, nos vas a ver. Deja todo lo que pueda caer en idolatría y busca al Señor verdadero, Rey de reyes y Señor de señores en su nombre. Por eso es que necesitamos no solamente salirnos de la idolatría, sino también correr de las pasiones juveniles. Y cuando hablamos de pasiones juveniles, hermanos, no me refiero a las pasiones de los jóvenes, no me refiero únicamente a los jóvenes, sino que a toda la iglesia. Porque aquí en esta iglesia y en todas las iglesias hay hombres con conducta de jóvenes y hay jóvenes con conducta de adultos. Al final, muchos adultos, imagínense usted, un creyente, un hermano en Cristo, divorciado, mayor de 50 años, ¿qué hace con una jovencita de 25 o 30 años? ¿Qué hace? Ay, pastor, hay que imaginarse esas cosas. No, hermanos, ¿qué puede tener en común una jovencita con un hombre adulto? Nada. Y entonces, ¿por qué lo menciona? Porque este hombre o esta mujer no se han dado cuenta que sus pasiones juveniles le llevaron a la desgracia, le hicieron cometer pecados graves y continúa con sus pasiones. Cuidado, amados. Entiendo a los jóvenes y a los adolescentes, pero que esto de cuídate de las pasiones juveniles, ¿quién se lo dijo a Timoteo? ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo Pablo, hermanos. Pablo le dijo, era discípulo de Pablo. ¿Y qué le dijo? Oh, Timoteo, cuídate de las pasiones juveniles. Lo mismo les digo yo a ustedes, lo mismo me digo a mí, porque el hecho de que sea adulto y pastor no significa que no pueda estar en el error. Claro que sí. Hermanos, la carne nos traiciona, la carne nos invita al pecado, pero el Espíritu Santo nos invita a la santidad. Por eso tenemos, iglesia, que declarar en el nombre de Jesús que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vencer lo que haya que vencer por no desagradar a mi Señor.
Así debe de ser, hermanos. Así debe de decirlo usted. Por eso es que tenemos que cuidarnos de esas pasiones juveniles. Hombres adultos, mujeres adultas, todos, jóvenes y adultos, podemos caer en las pasiones juveniles y tenemos que correr de esas situaciones. Y mire qué interesante, hermanos, porque hay que correr de los falsos pastores. Ya hablamos de ellos, hermanos. El domingo pasado justamente hablábamos de los falsos creyentes, de los falsos apóstoles y de los falsos profetas. Ahora corresponde hablar de los falsos pastores. ¿Qué dice la Biblia? Lobos vestidos de ovejas. Y eso es una verdad, amados. ¿Cuánto pastor fornicario, adúltero, ladrón? Bueno, yo no he escapado, iglesia, a esos señalamientos por cristianos criminales, le llamo yo. Cristianos criminales que llegan a las iglesias solamente para dividirlas, porque no se hace su voluntad. Hermanos, aquí no se hace la voluntad de los hombres, aquí se hace la voluntad de Dios. Dios es la cabeza de la iglesia, no somos los pastores, amados. Por eso es que yo siempre le voy a decir que cuando usted encuentre pastores que dicen, mi iglesia, sáquelos a patadas. Aquí no hay ningún pastor que tenga iglesia, las iglesias pertenecen al Señor. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Por eso, amados, el hecho que uno tenga la llave de un local, no puede decir mi iglesia, no, hermano. Si la iglesia no es un local, la iglesia sos tú, la iglesia soy yo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es tu dueño? El pastor Alfaro, el pastor Castellón. No, hermanos, tu dueño es Cristo Jesús. ¿Está escuchando, amados? Es necesario que tú que puedas estarnos escuchando y tengas pastores falsantes, descúbrelos en la congregación. Porque muchos pastores se ensañan con la iglesia, declaran pecados de la iglesia, pero no declaran sus propios pecados. Hipócritas, dice la Biblia, sepulcros blanqueados, dice la misma palabra. ¿Por qué, amados? Porque tenemos que saber que si Dios es santo, yo estoy llamado a ser santo. Amén. Necesitamos, iglesia, necesitamos poner por obra la palabra del Señor. Falsos pastores. Vea ahí donde estamos, hermanos. Vea el Evangelio de Juan 10:5. Vamos, Evangelio de Juan. Antes del libro de los Hechos está Juan. Usted busca el 10. Versículo 5 lo tenemos. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene conmigo, iglesia? Amén. Ahí lo tenemos proyectado ya. Juan 10:5. Aquí estamos. Dice entonces: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mire qué interesante. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la Biblia. Pero aquí nos está diciendo que las ovejas no deben seguir la voz de un extraño, sino deben huir de él. Mire qué interesante. ¿Quién es el buen pastor, iglesia? ¿Quién es el buen pastor? Jesús, iglesia. Aquí usted no ande quedando bien con ningún pastor. Ay, que qué bonito canta, que qué bonito predica. No, hermano, mire, si no hay pastor que predique bonito, hay pastores que debemos predicar la verdad. La verdad. Muchas veces, iglesia, por el acento de voz se oye pesada la voz de un pastor, pero si predica la verdad no hace daño. ¿Sabes cuándo un pastor hace daño? Cuando predica mentira, iglesia. Cuando predica mentira, ahí le está haciendo daño a la congregación. Hay pastores, hermanos, para que los hermanos no dejen de diezmar u ofrendar, para que la familia que más ofrenda y más diezma
no hacen la voluntad de Dios, sino que la voluntad de la familia, que más ofrenda o más diezma. ¿Usted qué cree? ¿A quién le sirve ese pastor? ¿A Dios o a los hombres, hermano? ¿Le sirve al estómago o al hígado del hombre que más da? No, hermanos. La palabra del Señor no es para quien da más o para quien da menos. La palabra del Señor es para todos, iglesia. Para todos. Para chicos y grandes, para flacos y gordos, para chiquitos y altos, ¿no? Para negros y blancos, para todos. ¿Y qué dijo el Señor? Ir por el mundo y predicar el Evangelio, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. ¿Para quién? Para toda criatura. Para toda criatura. Entonces, si Jesús es el buen pastor, Jesús nos dice: mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, ¿cuándo podemos identificar que alguien está hablando verdad? Cuando utiliza la Biblia, hermanos, para predicar. Pero si utiliza un folleto, o utiliza el periódico, o utiliza alegorías, hermanos, ese no es pastor. Él se está creyendo predicar lo que a él se le antoja y se le venga a su cabeza. Uno no puede predicar lo que se le venga a su cabeza. Tiene que predicar lo que está escrito, porque esta es la verdad. ¿Me dicen amén? Amén. Por eso, amados, es importante que nosotros entendamos esto, que tenemos que huir de aquellos pastores que no son extraños a nosotros. Conozco muchos pastores, hermanos, como decía el pastor Víctor en una predicación, pastores que tienen hangares con aviones, pastores que tienen yates, pastores que tienen mansiones, pastores que tienen, bueno, como que son artistas de Hollywood, pues. Han hecho negocio, han hecho mercancía el Evangelio. De eso tienes que huir. Pastores que son buitres en vez de ser pastores. Por eso, amados, tenemos que saber que Dios, a través de su Hijo amado, no tenía ni a dónde recostarse cabeza. No vino a quitarle el dinero al mundo. Por eso cuando Pedro le dice que le están cobrando los impuestos, ¿qué le dijo el Señor? Pedro, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso, amados, tenemos que saber identificar a esos falsos pastores. Y también, hermanos, para poder correr, para poder huir, tenemos que saber correr a lo que más daño hace a la humanidad: el amor al dinero. Dime con quién andas, dicen al asio, y te diré quién eres. Pero hay otro que dice: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Mire, hermanos, a uno el mundo lo califica según su vestimenta, según su carro, según su casa. Imagínate, no te califican según tu corazón, no te califican según tu humildad, no te califican según tu mansedumbre, no te califican según tu entrega, tu compromiso y el amor al Señor, sino te califican: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y lamentablemente en muchísimas iglesias eso está causando un tremendo daño, iglesia. Está causando un tremendo daño. ¿O crees que Jesucristo vino por los ricos? ¿O crees que Jesucristo vino por los pobres? Vino por todos, a morir por todos, por ricos y pobres, iglesia. Entonces, tenemos que huir, amados y amadas, al amor al dinero. Que dice la Biblia: principio de todos los males. Amén, un amén. Principio de todos los males, el amor al dinero. Imagínense, amados, ¿quién de vosotros que tuviese dinero de sobra estaría aquí en este gran calor? Seguramente estuviera en su mansión con aire acondicionado y con una gran pantalla de televisión. Pero no, gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos lo necesario.
para poder agradecer a Dios todos los días que hay alimento en nuestra mesa. Porque el que tiene, hermano, de sobra cree que por mérito propio lo ha obtenido y no se da cuenta que hasta el aire le debemos a Dios. Amén o no amén. Por eso, amados, necesitamos huir, correr del amor al dinero. Vea lo que dice primera de Tito. Tito, vamos a Tito, iglesia. Es un libro pequeño. Está bien adelante. Vamos a ver qué dice. Aquí tenemos Tito. No es. Lo tenemos, iglesia. 6. No es primera de Timoteo, perdón, iglesia. El equívoco. Primera de Timoteo. Cuando usted lo haya encontrado, me ayuda, me espera, porque cuando uno cita mal la Biblia, ya vamos, iglesia. Aquí estamos, ya casi llegamos. Ok, 1 Timoteo 6:6. Lo tenemos, iglesia. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No dice que el dinero es la gran ganancia. No, hermanos, dice que es la piedad. ¿Por qué no somos más piadosos en vez de pretender tener más dinero, iglesia? Gran ganancia es la piedad, y se va que no dice gran ganancia es el dinero. No lo dice, iglesia. Por eso nosotros tenemos que saber, hermanos, correr, hermanos, de esas cosas. Y mire que sigue diciendo, ¿lo tiene conmigo? Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se da cuenta, amado? Se da cuenta que también el Señor nos dice que tenemos que huir del amor al dinero. Amados, te das cuenta que no solo debemos de correr de la culebra, del animal que te causa nervios, de ese hombre que te persigue, de esa mujer que no te deja en paz. No, hermanos, no tenemos que correr solamente de esas cosas que nos asustan. También hay cosas que nos gustan, de las cuales tenemos que correr. De las cuales tenemos que correr. La ira de Dios llega, hermanos, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Pueblo de dura cerviz es este, dice el Señor. Estos de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, dice su palabra. Por eso, iglesia, tenemos que correr de la ira de Dios. Tenemos que correr de la prostitución, idolatría y fornicación en su nombre. Amados y amadas, cuidado con prostituir la palabra del Señor, de agregarle lo que la Biblia no dice o de quitarle lo que no conviene. También eso es prostituir la verdad. La verdad no puede ser prostituida por la mentira, porque la verdad debe prevalecer y la mentira debe desaparecer en esto. De tu boca y de la mía, la mentira debe desaparecer.
La verdad es la que debe prevalecer. Por eso, amados, necesitamos entonces correr de la idolatría, correr de esas pasiones juveniles, correr de esos falsos pastores y correr del amor al dinero. Pregunto, amados, ¿tenemos razones para correr? Yo digo amén. ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué dice? ¿Hay razones para correr? ¿Amén o no amén? Comencemos a correr de esas cosas, iglesia. Comencemos a correr del pecado. Comencemos a correr de la mentira y lleguemos a la verdad. Y la única verdad es Cristo Jesús. Amados y amadas, tú que estás aquí, pero tú también que vas o estás viendo este video, piensa de qué tú tienes que correr. No te conozco, tú no me conoces, pero lo lindo es que Dios nos conoce a todos. Meditemos en su palabra, conozcamos la verdad para que nos haga libre y comenzamos a correr de aquello que pueda causar la ira de Dios sobre tu vida, sobre la mía o sobre vuestra familia. Lo que tengo para oír, que oiga. Vamos por la iglesia. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Pero más sabrosa es tu palabra cuando la predicamos, Señor, como debe ser, como está escrito, para que nosotros, Señor, seamos adoradores en espíritu y en verdad, porque conocemos tu palabra. Gracias te doy a ti, hermano y hermana que estás con nosotros, pero también gracias a ti, amigo y amiga, o hermano en Cristo que nos has visto o nos vas a ver. Ven, tú que estás en el extranjero, tú que estás fuera de las fronteras patrias, a ti que puedas ver este video en los Estados Unidos donde el problema migratorio es grave, pues desde ya estoy orando por ti para que te haga Dios invisible ante las autoridades migratorias. Por ti, por tu familia, por tus hijos, por ti, amado, por ti, amada, nos mantenemos en oración, orando sin cesar para que Dios nos pueda ver prosperidad. Padre de los cielos, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos, Señor, en tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Regálenme un fuerte aplauso, Señor Iglesia. Que el Señor me los bendiga a todos. Buenas tardes y hasta el miércoles. Amén y amén.